We have a black male. We do not know any more about that, including the cause of death. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy analizamos casos tristemente célebres de errores de investigación policial que tuvieron graves consecuencias. That information was under wraps until San Francisco Mayor Dianne Feinstein held a news conference and revealed every detail. Incidente en el Parque Olímpico del Centenario. El guardia de seguridad Richard Jewell fue inicialmente elogiado por descubrir una bolsa llena de bombas caseras y ayudar a evacuar el Parque Olímpico del Centenario de Atlanta en 1996. Jewell, a former sheriff's deputy, had discovered the bomb in a backpack and helped clear the area before the explosion. He was hailed a hero. Sin embargo, su presencia y su perfil lo convirtieron en una persona de interés en la colocación de la bomba. Tras la presión ejercida sobre el FBI, esta información se filtró al Atlanta Journal-Constitution y la opinión pública se volvió contra Jewell. I remember saying to my editor, this man's life will never be the same, simply because he suddenly was in the eye of this media storm. Finalmente fue exonerado, sin otros sospechosos, hasta que el terrorista antigubernamental Eric Rudolph fue capturado tras 2 atentados más en 1998. Este juicio mediático se convertiría en una advertencia sobre el posible costo humano de la precipitación de las fuerzas del orden y del público al juzgar. For 88 days, I lived a nightmare. For 88 days, my mother lived a nightmare too. And it's rushed for the headline that the hero was the bomber. The media cared nothing for my feelings as a human being. 10 años después del atentado, el estado de Georgia declaró formalmente a Jewell un héroe. Los 3 de West Memphis. Casos como el de los 5 de Central Park nos muestran lo que ocurre cuando se introducen prejuicios en una investigación. When I first saw those tapes, I didn't disbelieve them. Like anybody else, when I watch a confession tape, my first impulse is, whoa, an innocent person really wouldn't do that. Pero al menos Matías Reyes finalmente confesó el asalto que se le atribuyó a esos adolescentes. Aún así, no hubo justicia para los 3 niños que fueron brutalmente asesinados en West Memphis, Arkansas, en 1993. La investigación se vio afectada por el mal manejo de la escena del crimen, exámenes superficiales y filtraciones de información. Las especulaciones sobre un ritual satánico llevaron a las autoridades a presionar a los adolescentes marginados Jason Baldwin y Jesse Misskelley Jr. They argue that the boys' predilections, along with the strange and brutal nature of the crime scene, are proof that the murders were committed as a satanic ritual. Una confesión forzada selló su destino, pero la abrumadora evidencia sugería que el público ansiaba respuestas y que la policía no estaba dispuesta a reconocer sus errores. Baldwin, Eccles y Misskelley fueron liberados de prisión en 2011, pero los verdaderos asesinos nunca fueron capturados. Today, the West Memphis Three walked free. It's been an absolute living hell. Desaparición de Madeleine McCann. Unas vacaciones en Lagos en 2007 se convirtieron en una tragedia para la pareja británica formada por Kate y Jerry McCann, quienes denunciaron la desaparición de su hija Madeleine, de 3 años, el 3 de mayo. 3 years ago, in a small town on the Algarve coast in Portugal, an extraordinary chain of events was triggered. Sin embargo, las autoridades portuguesas no acordonaron la zona de inmediato ni notificaron a la Interpol. Los McCann se enteraron más tarde de que la policía sospechaba que ellos mismos habían simulado el secuestro. Please, if you have Madeleine, let her come home to her mommy, daddy, brother and sister. En los años posteriores a su exoneración, las pistas basadas en pruebas limitadas y declaraciones erróneas de testigos no han dado resultado. En 2023, la policía portuguesa finalmente se disculpó con los McCann por su deficiente respuesta inicial y la mala comunicación con los turistas en una situación de gran tensión. Las fuerzas del orden de varios países siguen intentando averiguar qué le ocurrió a Madeleine. I think we will always wonder what happened to her. Asesinato de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. Los asesinatos de Nicole Brown Simpson y su novio Ron Goldman en 1994 dieron lugar a uno de los juicios más impactantes de la historia moderna de Estados Unidos. This was the perfect soap opera. The O.J. Simpson murder case was the first true reality show for the country. Okay, let's go. Here we go. This was the first wall-to-wall televised trial
La investigación se vio inmediatamente obstaculizada por la desorganización de los primeros intervinientes en la escena del crimen, que no estaba asegurada. La presión pública se volvió abrumadora cuando la policía acusó al exmarido de Brown, la superestrella O.J. Simpson. The battle lines are drawn, and race will now determine this trial's outcome. Las pruebas eran prácticamente concluyentes, pero el equipo de la defensa argumentó con éxito que la negligencia policial y la conducta del detective Mark Fuhrman abrían la puerta a la posibilidad de corrupción. La absolución de Simpson es considerada una injusticia, influenciada por las tensiones raciales que ocurrían en ese momento en Los Ángeles. Sin embargo, el argumento de parcialidad del jurado había sido más sólido de no ser por las deficiencias de una investigación que parecía ser sencilla. Was that verdict about murder or was it about race? The verdict was undeniably about race. Asesinato de JonBenét Ramsey. El día después de Navidad de 1996, la niña modelo JonBenét Ramsey fue encontrada muerta en el sótano de la casa de su adinerada familia en Colorado. A story that is gripping the nation. It is the investigation of the murder of little JonBenét Ramsey. La atención mediática sobre esta impactante tragedia aumentó cuando el Departamento de Policía de Boulder centró su investigación en un posible encubrimiento por parte de la familia, pero se descubrió que el caso se vio comprometido por no haberlos entrevistado de inmediato y por no haber asegurado la escena para evitar la presencia de visitantes que contaminaron el lugar. Boulder police believe John and Patsy killed their daughter and then staged a kidnapping, complete with a rambling 2.5-page ransom note to cover it up. Pruebas cruciales se perdieron o se compartieron con la familia sospechosa. Además, la visión limitada de los investigadores se vio comprometida por confesiones falsas y conflictos con la fiscalía. Tras la exoneración de los Ramsey por pruebas de ADN ambiguas en 2008, las circunstancias de la muerte de JonBenét podrían ser demasiado confusas como para que el caso se cierre de forma definitiva. Finding the killer isn't going to change my life at this point, but it will change the lives of my children and my grandchildren. This cloud needs to be removed from our family's head and this chapter closed for their benefit. So there is an answer. La tragedia de la familia Evans. La policía de Londres sabía que no había tiempo que perder tras el asesinato de Beryl Evans y su hija Geraldine en 1949. The murder of Beryl was just the beginning of the tragic tale of Timothy Evans. Investigaron el historial violento del patriarca de las víctimas, Timothy, y lograron que confesara la posibilidad de haber envenenado a su esposa para interrumpir un embarazo no deseado. Stricken with guilt, on November the 30th, he went to the police station in Merthyr Tydfil and confessed that he had disposed of his wife. Sin embargo, el hombre cambió su versión incluso antes de saber que las víctimas habían sido estranguladas. A pesar de ello, Evans fue condenado y luego ejecutado basándose en el testimonio de su vecino John Christie. 3 años después, Christie confesó haber asesinado a Beryl, así como a 4 mujeres. Este error judicial fue un factor clave en la abolición de la pena de muerte en el Reino Unido, pero podría haberse evitado si la policía hubiera sido menos parcial y más escrupulosa. But on the 9th of March 1950, not only had one man been wrongfully executed, the real killer had got away scot-free. His terrible crimes were yet to be discovered. El acosador nocturno. En 1985, Los Ángeles se vio aterrorizada por el asesino en serie conocido como el acosador nocturno. The Night Stalker killed at least 13 times, 13 people who were awakened in the night to face death. At least 15 others survived his brutal attacks. La alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, esperaba tranquilizar a la población con una rueda de prensa para abordar el ataque del asesino en su ciudad. Pero la transmisión, sin querer, alertó al asesino de que la policía conocía su arma y sus exclusivas zapatillas Avia. As a result, Richard got rid of the shoes and got rid of a gun over the Golden Gate Bridge. Esta información debía mantenerse en secreto, pero la magnitud de la búsqueda dificultó la comunicación entre las fuerzas del orden. Richard Ramírez arrojó sus zapatos desde el puente Golden State, pero afortunadamente no pudo matar a nadie más antes de ser detenido por civiles que lo reconocieron. Las autoridades les atribuyeron el mérito de haber resuelto una de las mayores persecuciones policiales en la historia de California. Days after Romero's tip, police found Ramirez's car, lifted a print, ID'd him, and then, a few days after that, he was arrested in East Los Angeles, nearly killed by an angry mob. El Luna Bomber.
El ecoterrorista Ted Kaczynski, de gran inteligencia, eludió la captura durante 17 años. He was the most wanted man in America, a cold-blooded bomber who killed and maimed. He eluded the FBI for 18 years, a ghost targeting universities and airlines. Thus the name, the Unabomber. Durante ese tiempo colocó 16 bombas mediante diversos métodos, lo que llevó a la policía a considerar algunos ataques como incidentes aislados. Incluso se llegó a teorizar que había varios terroristas, pero las autoridades no solo fueron burladas por el Unabomber, apodado así por sus ataques iniciales contra universidades y aerolíneas. Local, state, and federal investigators continue to work around the clock collecting evidence from the blast. The early morning explosion severely injured Yale University computer scientist David Glerntner. El grupo de trabajo del Unabomber se centró entonces en sospechosos jóvenes universitarios, hasta que los materiales de las bombas cambiaron el perfil y apuntaron a un hombre mayor, de clase trabajadora. Kaczynski, un académico de mediana edad, fue finalmente arrestado en 1996, después de que su hermano David reconociera los gestos característicos de su manifiesto publicado. Incluso cuando el panorama general está tan lejos, los detalles de una investigación son cruciales. The press coverage of Kaczynski's capture was amplified by the fact that the national media was already in the state. El destripador de Yorkshire. Un año después del arresto de Peter Sutcliffe, el inspector de policía Lawrence Byford redactó un informe sobre cómo el destripador de Yorkshire podría haber sido capturado mucho antes. The whole of Britain was terrified by the elusive murderer who seemed to kill for his own enjoyment. Sutcliffe fue interrogado 9 veces durante sus 5 años de crímenes, pero la policía no tomó nota de las pequeñas descripciones del sospechoso que coincidían con él. Incluso restaron importancia a su implicación en una carta anónima que un amigo se atribuyó rápidamente. And even Peter Sutcliffe himself has said, I got to the point where I thought I must be invisible. So he got to a stage where he felt untouchable. He felt so powerful, he thought that he was never going to get caught. Pero mucho antes que el Ministerio del Interior publicara el informe Byford en 2006, todo el mundo conocía a Where's Jack. Las falsas grabaciones y cartas de John Samuel Humble desviaron la investigación durante más de un año. Sutcliffe finalmente admitió ser Jack el Destripador durante su interrogatorio de 1981, poniendo fin a una de las investigaciones más infames y defectuosas de la historia del Reino Unido. Sutcliffe's legacy casts a deathly shadow over the lives he took and the lives he left behind. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Los asesinatos de Atlanta. Los asesinatos de 2 adultos y 28 niños estuvieron vinculados a una ola de crímenes en Atlanta entre 1979 y 81. The city was on fire with fear. Pero la policía no investigó seriamente las conexiones hasta un año después. Se sabe que el prejuicio racial obstaculizó los esfuerzos para resolver estos crímenes dentro de la comunidad afroamericana de la ciudad. Incluso después de la formación de un grupo de trabajo, fue necesaria la presión ciudadana para que se involucrara el gobierno federal. Wayne Williams fue finalmente condenado por el asesinato de los 2 adultos y posteriormente vinculado a la mayoría de los secuestros de niños. It took 11.5 hours, over 2 days, for the 9 women and 3 men, 8 black and 4 white jurors, to reach a verdict for the murders of Nathaniel Cater and Jimmy Ray Payne. Guilty on both counts. The sentence: 2 consecutive life terms. La ola de crímenes terminó con su caída, aunque muchos creen que fue un chivo expiatorio de una posible conspiración o crisis social. El propio Williams intentó apelar a su caso argumentando que la policía le importaba más atrapar al hombre del saco de Atlanta que investigar a fondo. To this day, Williams still proclaims his innocence. I'm just speaking from the heart. I haven't killed anybody. ¿Qué otros casos de injusticia se han producido por investigaciones deficientes? Compártelo en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.